Buenos días, amigos de Un Minuto con las Artes. Bienvenidos a nuestro programa especial de fin de año, ánimo festivo, ánimo celebratorio por un 2023, bueno, donde cumplimos algunas de las metas que nos trazamos y con ánimos de celebrar este cierre de año queremos hacer un programa especial donde los cuatro profesores estamos en el canal de YouTube con una invitada a la que tenemos muchísimo tiempo queriendo tener entre nosotros y es nada más y nada menos que Adriana Gibbs. Bueno, comunicadora social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, como un magíster en Psicología Social por la Universidad Central de Venezuela y de diplomados en Cultura del Vino y Spirits, principiantes y avanzados por la Universidad Metropolitana. Digo esto último porque, bueno, con ánimo festivo, vamos hoy con Adriana a hablar de arte y vino, de literatura y vino, de su editorial, Ediciones Punto Paladar, y también vamos a hacer una pequeña cata de vinos con la que Adriana nos va a introducir en este mundo maravilloso. Pero bueno, antes de darle la bienvenida a Adriana, preguntarle a nuestros queridos profes cómo están y cómo se sienten en este nuevo formato para nuestro canal de YouTube, Los Cuatro Juntos. Los cuatro juntos, así es. Bueno, precisamente por eso, ¿no? Felices y muy animados, muy festivos. Yo creo que vamos a celebrar desde ya. Sí, felices porque estamos juntos, además que hacía tiempo que no hacíamos una entrevista juntos. Esto es maravilloso volver a encontrarnos y conversar en cara a cara Exacto. sobre un tema tan rico como el que vamos a conversar hoy, además. Sí. Hoy es una oportunidad para que opere la verdad del vino y esas cosas que otras veces no se han dicho, se pueden decir ahora, ¿verdad? Y bueno, nos sentimos muy cómodos en este formato, en este bello sofá, en este set tan maravilloso, con esas copas de vino apetitosas enfrente. Y bueno, creo que eso va a inducir a que tengamos una mañana muy Espléndida. sabrosa. Mañana, pero hay que decir que ya pasó las 11 de la mañana, ¿no? Ya se puede tomar vino. Podemos, Nos exacto. acercamos al mediodía. Ya estamos casi al mediodía, exactamente. Bueno, vinos, destilados y gastronomía son las pasiones de Adriana Gibbs, que nos acompaña esta mañana. Y esas pasiones de Adriana ella las logra transmitir al público a través de esas catas temáticas que organiza y dirige, que tienen como premisa que eso que ella dice que saber lo que se bebe aumenta el placer. De Adriana sabemos desde hace largo tiempo, ¿no? De la década de los 90, quizá como una periodista cultural muy acuciosa y muy importante, luego una mujer vinculada con la gastronomía, la poesía y el vino, y aquí la tenemos. Felices, Adriana, de contar contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Álvaro, Rafael, Susana, Humberto, por la invitación a este programa. Y además este programa que se lo debemos, o sea, en complicidad a María Eugenia y Alfredo de Jesús, que además han sido alumnos de nosotros cinco. Y sí, que me da mucha alegría además que estemos despidiendo este 2023 con vino, con arte, y bueno, que esta sea una tertulia de aprender en disfrute. Y saben que generalmente, bueno, todas estas catas temáticas a las que acabas de mencionar, Humberto, suele estar muy presente la poesía, porque yo le debo a la poesía haber llegado al vino. Yo estaba terminando de estudiar comunicación social en la Católica, hacía talleres de poesía, por cierto, Rafael, con personas como muy cercanas contigo, con Yolanda Pantin, con Armando Rojas Guardia y con Harry Almeda en el CELAR. Y en el CELAR son talleres de poesía que duran un año. Y no sé por qué sincronía operó allí, que a mí me asignaron para todos los jueves, todos los talleres que eran los jueves. Bueno, no sé si me lo asignaron o si yo realmente me ofrecí a llevar una botella de vino para acompañar las sesiones. Entonces, ¿qué hacía yo? Íbamos a trabajar con un autor alemán, un vino alemán, que todavía incluso, bueno, un vino alemán que hoy por hoy no es de mis
de mi querencia, pero bueno, tenía 20 años y a esa edad yo creo que también a uno ese vino con ese cierto tono dulce le gusta. Si era un poeta chileno, entonces llevaba un vino chileno. Entonces iba haciendo esa unión, esa combinación. Entonces disfrutaba de la poesía y empecé a aprender de vino. Empecé a acercarme de vino como desde la curiosidad, desde las ganas de explorar, de conocer. Entonces, bueno, desde entonces yo creo que vino y poesía han estado en mí habitando de manera simultánea. Muy bonita esa pregunta, eso que estás diciendo, porque mi pregunta originalmente iba a ser justamente por ahí. ¿Cómo esa relación vino-poesía que armabas? ¿Qué hacías tú? Te dices que el vino te viene por la poesía. Y Sí, lo que estás contando me viene a mí como una reflexión que me gusta mucho, porque yo he estado leyendo, estoy leyendo mucho sobre el Dionisio, el dios del vino. sí, Y una de las líneas que trabaja, por ejemplo, personajes como Otto, que siguen la historia de Dionisio, hablan de que el culto a Dionisio está muy emparentado con el cultivo del vino, que así como fue cambiando los rituales dionisíacos, como civilizándose al potente bramido de Dionisio, se fue civilizando, también el cultivo del vino se fue progresando y mejorando. Hay como esa imagen, ¿no? sí. Ahora tú cuentas la poesía, que tú también vas estudiando poesía en la medida que vas estudiando vino, y me parece como bellísima esa relación, ¿no? Me parece muy lindo. Y yo quería como tocar justamente, decir, Dios no es un Dios bueno, que el potentísimo bramido de la naturaleza, como lo llaman Nietzsche, pero también es un Dios que invita a la intimidad, un Dios que invita a la indagación profunda en uno mismo, que va hacia la parte oscura y sale muy socialmente. Dionisio es un Dios de la sociabilidad también. Y no sé, quería como reflexionar sobre ese papel del vino entre esa intimidad floreciendo, el bramido natural, el potente bramido de la naturaleza en sociedad. ¿Cómo cultivar eso? El vino que se ha hecho como una especie de cultivar la parte más salvaje del ser humano, que no se pierda, pero a la vez que se haga refinamiento, como la poesía, pregunto. Sí, lo buenísimo, buenísimo además. Y además estás hablando, Humberto, y me encanta es el bramido. Que el bramido está tan, o sea, con el vino, tan con la poesía. Sí, Una de las cosas cuando a mí me preguntan, bueno, el vino fue el primero que llegó a mi vida y después el mundo de los destilados, claro. que los destilados se lo debo a mi papá, los destilados del vermut, que hablamos hace ratito, eso se lo debo a mi papá. Y a mí lo que siempre me fascinó del vino es que es bebida de cultura, es bebida de cultura. Hay un autor británico, Hugh Johnson, en su libro Historia del Vino, que él dice que si hay que contar la historia de la humanidad, desde el principio, ahí va a estar presente el vino. Y él dice, y aquí en este libro que estoy contando la historia del vino, es la historia del hombre. Y desde el principio, y sabes que y cuando, bueno, y dice Hugh Johnson, no se sabe bien cuando, él dice, Dios creó al hombre y el hombre creó al vino. Ese también hace la cita Johnson. Y si bien no hay una data exacta de cuándo se creó vino por primera vez, sí se dice, yo digo, bueno, y hay esta cosa bellísima de la relación del vino y el arte, que, por ejemplo, los egipcios son las primeras representaciones visuales del vino, la vendimia, el pisado de uvas, se lo debemos a los egipcios. Dicen también que Dionisio posiblemente estaba en vino y no le gustaba la cerveza y se va a Grecia. Pero eso realmente Sí, es una anécdota, es un guiño. Sí, claro. Un chisme de la mitología, lo llamo yo. Y él es el primer dios del vino, literalmente, que después pasa a llamarse Baco. Y los griegos, hay dos cosas bellísimas, que se sentían muy cómodos tomando agua, porque se estaban bebiendo literalmente
a un dios y se sentían seguros. Fue el primer dios que entró al panteón griego. Y bueno, y él después, bueno, hay muchas representaciones de Dionisio. Hay una escultura bellísima de él. En el Museo Vivanco hay toda una sala dedicada a Dionisio, el Museo Vivanco en La Rioja, Sí, que sí. es el museo dedicado al vino. Después pasa a llamarse Baco, y hay distintas reproducciones de Baco, el Baco pequeño, el Baco niño, el Baco gozón, sí, es otra divinidad. Y bueno, las distintas representaciones del vino en el arte. Claro, y hay algún, voy a seguir con Dionisio y Baco, Sí, porque es un punto que creo que es interesante de también manejar. Como Baco o como Dionisio, el vino tiene esa cualidad de contactarnos con las cosas más íntimas y hacernos sociables, pero también tiene el peligro de la locura. Y ahí está como el equilibrio interesante es. que toca admirar a Baco o a Dionisio con ese cuidado, porque es un Dios que hay que respetar, que hay que mantener es. con mucha sutileza y mucho gusto, pero con suavidad y tranquilidad. No sé, se me vienen las imágenes. Así es, porque claro, de alguna manera Baco se desborda. Se toca. Y después eso, Lo que te puede claro. castigar con la locura. Así es. Y bueno, y eso también, y todo eso, de las fiestas bacanales y todo eso fue de alguna manera el fin del Imperio Romano. Sí. Y después le debemos a la iglesia, porque como los monjes también beben, toda la recuperación de los viñedos. Traerlo en ese ritual Sí. tan particular que es el ritual cristiano, ponerlo ahí, ¿no? Al vino, que me parece interesantísimo, ese cruce ahí, muy curioso siempre. Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo hablamos nosotros? ¿De qué hablamos ahora? Bueno, vamos a Ya desviar sirvió la mesa. el curso del río. Por favor. Porque, bueno, es interesantísimo, obviamente, todo lo que se ha dicho y estamos de acuerdo perfectamente, yo en lo personal. Además que la ebriedad está marcando también la experiencia de la poesía, ¿verdad? Es decir, eso está en contacto con Clarísimo. ese salirse de sí que provoca el vino, también es un elemento importante en la experiencia de la poética, ¿no? De la poiesis, de Sí. generar algo desde adentro, pero a través de la palabra, que es la poesía. Y el teatro. Y el teatro, todas las Teatro. formas de expresión verbal, ¿no? Y eso me hace pensar un poco en algo que siempre me ha seducido y a veces, en las pocas veces me he parodiado, más que burlado, he parodiado en comidas y eso, es el discurso poético de los especialistas en vino, de los catadores, cuando te dicen, este vino entra en boca con aromas de no sé qué, Sí. en paladar tal cosa. Son unas reflexiones a veces tan, tan líricas, tan abstrusas a veces, Sí. ¿verdad? Que parecen que a mí, yo las comparo con ciertas descripciones de los catálogos de arte, en que ahí los curadores describen las pinturas y te dicen, ¿de qué están hablando? Sí. ¿De qué están viendo? Sí. Y entonces ya me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el sabor a madera en el fondo de paladar con estos pequeños Toque de vestigios frutas. de fruta húmeda, olor a tierra de bosque en la selva negra y al mismo tiempo un almizcle proveniente? Eso es poesía pura. O sea, Sí. ¿de dónde sale ese idioma? Sí. Cuéntanos. Mira, Rafael, qué interesante además como la pregunta y la reflexión que haces en torno a ello. Porque te diría, son unas descripciones que, bueno, que yo he escuchado y a veces en Cati yo digo, Dios mío, pero tiene este vino todo eso. Y yo digo, qué nariz tan privilegiada, o qué nariz tan privilegiada, o qué imaginación tan desbordada. Porque mira lo que ocurre allí y mi acercamiento con el vino. A mí me intimidaba mucho. Y yo creo que también a mis estudiantes los intimidaba. Cuando yo siempre me vas a ver describiendo un vino, no lo voy a hacer con esa floritura. Porque incluso en esa floritura muchas veces hay también una terminología técnica que a veces yo siento, es como si esa otra persona quiere demostrar
que sabe de vino. Y al final lo que se ha hecho es que alejan a los jóvenes, alejan a las personas del vino. Entonces, porque bueno, sí, es como si se colocan acá y aquí está la persona que está disfrutando del vino. Y claro, quizás esta reflexión viene por la periodista que hay en mí. Y un periodista que más bien quiere acercarlo, quiere que de alguna manera todos nosotros podamos disfrutar del vino y de repente saber, te gusta, quizás saber por qué te gusta, o de repente detectar, oye, me están descorchando y me están sirviendo en este restaurante un vino que está evolucionado y me lo van a cobrar. O sea, yo creo más en eso. Y cuando en pandemia escribí el libro 360, yo tenía lo hice desde estampa desde el Universal, acercar el vino con términos más sencillos, que de alguna manera la poesía habite en otra dimensión. Claro. Pero bueno, vamos a entender el vino y yo siempre he querido acercarlo desde la sencillez, pero que detrás de esa sencillez está el rigor. Y está un glosario de cata. Pero a mí esto que a ti justamente está diciendo, ¿te pasa? A mí me pasó y me sigue pasando. Porque uno se sigue encontrando a estos personajes que quieren impresionar hablando de vino. Y al final yo creo que lo hacen es alejar. O Sobre sea todo, que no. en la cata Sí. también hay grandilocuencia como en la poesía. Como algunos poetas, yo Unos estaba poetas, pensando, hay grandilocuencia. poetas que son grandilocuentes y Grandilocuentes. poetas que son mucho más Exacto, esa es. sencillos. Hay ese juego. Esa es. Pero hay una divisa tuya que me parece bellísima y bien oportuna para acá. Ajá. Y que yo también la comparto, además en mi trabajo cotidiano en el aula. Por ejemplo, mis alumnos todos van a estudiar letras, o la mayoría, porque les encanta la literatura y piensan que pueden hacer de eso luego una profesión. O sea, te encanta la poesía y vas a estudiar poesía. Pero ocurre una cosa muy interesante, que es que cuando tú empiezas a saber mucho de la poesía, empiezas a cambiar tu manera de disfrutar la poesía. Y tú lo que te propones es precisamente, ¿verdad? Esa frase me parece bellísima y auténtica, es decir, que es realidad. Esa de que si tú sabes qué te produce placer y por qué te produce placer, te produce más placer. Si conoces las razones del placer, y es lo que yo le digo a mis alumnos, si tú lees, qué sé yo, un poema de Andrés Eloy Blanco, de Baedeker 2000, y a ti te emociona, y a ti te gusta, y no sabes por qué. Pero si tú sabes por qué te gusta, te va a gustar, porque qué se está produciendo con el lenguaje ahí, tú gozas más el poema. Y lo mismo me parece que debe pasar con el vino. Si aprendemos a saber qué es lo que estamos tomando, qué es lo que estamos apreciando, de dónde viene este aroma o este sabor, bueno, se engrandece nuestra experiencia de la bebida y no tomamos simplemente vino, sino ya conocemos qué estamos haciendo. Eso me parece una parte de tu experiencia cotidiana bellísima, porque es pedagógica. O sea, es como si tú fueras una maestra que guía a la gente a que conozca por qué disfruta de ese caldo, ¿verdad? De ese caldo, es decir, ¿cómo se llama? A mí, por ejemplo, me encanta tomarme un vino blanco chardonnay frío, pero yo no sé nada de la uva chardonnay, yo no sé por qué me gusta tanto, y en cambio, si tú me lo explicaras, qué es la uva chardonnay, de dónde viene, cuáles son los procesos a los que se somete para producir eso, yo probablemente disfrutaré mi chardonnay ya no solamente del mero placer gustativo o olfativo, sino del conocimiento. Es decir, es que la uva chardonnay no sé cuánto. Y podría lucirme en los banquetes. Ahora no puedo lucirme. Solamente puedo decir, me encanta un chardonnay frío. Sí, como decía, así es como decía en el aula, y todavía lo dice el profesor, que uno de mis maestros, Alberto Soria, decía, bueno, de vez en cuando, o sea, Rafael, si te hago toda la introducción de Chardonnay, después puedes dar ciertas cachetadas de sapiencia. Buenísimo, exacto. Es una expresión del maestro Soria. Mire, yo quería comentar justamente lo que se ha hablado acá, porque cuando yo estuve leyendo tu libro, que no lo he terminado, pero se lee y se degusta,
por partes, se puede agarrar en cualquier momento del año de esos 365 días. Sí, me encantó sentir que hay una correspondencia casi, bueno, igual entre cómo enfocar el comentar sobre arte y cómo comentar sobre vino. E inclusive cómo ejercer, en el caso mío, que vengo de la museología, la conservación. Porque las cosas que tú vas explicando, que tú explicas desde cómo mantener el vino, cómo manipularlo, cómo degustarlo, cómo hacer las catas, obviamente, utilizas lenguaje o ese glosario que es el mismo o muchas palabras utilizamos en arte, como se utiliza en música, el caso de las armonías, el caso de yo anoté algunas cosas, el cuerpo, la textura, la intensidad, la transparencia, la Color. opacidad, exacto, el color. Son términos que usamos en elementos de expresión para poder analizar una obra. Y además, me encanta que lo hayas dicho, hacerlo de una manera que sea accesible a todo el mundo. Porque yo parto de ese principio que hay que escribir para que todo el mundo te entienda. Sin ostentación intelectual ni vocabulario extremadamente técnico, porque la idea es que la gente entienda, a fin de cuentas, lo que uno escribe, ¿no? O lo que uno explica en una clase. Sí. A veces Entonces, también quieres apabullarlos con unas palabras. Depende de los ¿verdad? alumnos. Y esa es una forma Depende de los importante alumnos. depende de los de las alumnos. Depende de estrategias. los alumnos. Claro, algunos son muy pretenciosos. No, No, te voy a decir, no todo el mundo acepta la sencillez. no, De Exactamente. verdad. Sí, A veces, y mira que la sencillez, Así como, Sí, ¿verdad? sí, como oye, Insuficiente, como que- insuficiente. qué poquito, no estás a la altura de... sí. Sí, ha eso pasado. pasa. No, eso ha pues, sí pasado. pasa, sí Sí. pasa. Claro, es una estrategia dramática emplear, por ejemplo, una frase en latín, in vino veritas, o decir cualquier otra cosa, ¿verdad? Sed mágica mica veritas, o cualquier cosa en un latinazgo, eso te da una vestidura, es como un Sí. collar de perlas, ¿verdad? Es Te elegantísimo. da elegancia, aunque eso venga al caso o no. Pero eso forma parte de las estrategias dramáticas de la escena. Que, bueno, el aula de clase es una aula de teatro. Es una puesta en Y cuando escena. tú pones en la... Muy en la- dionisíaca también. exacto. Sí, Poiesis, poien, poietes. A la gente ya, ese es un gancho. ¿Viste? De poesía, poeta, poetizar. No. Pero sí, Pictura poiesis. Pictura poiesis. Ya, Se te listo. llena el curso. Sí. Pictura. Eso. Pero yo creo que hay algo en esa estrategia en la, del- es del la combinación, curador, ¿verdad? del curador que también te dice, Sí, "Uy, te claro, va a pero fascinar". es que es una correspondencia casi Exacto. semejante, Idéntica. misma metodología, pues. Es la misma Sí. metodología. No, de verdad. Porque también Estamos en el arte. Y del yo vino. te leía, yo decía, Exacto. pero si esto es lo que yo hago. Pero no lo Qué hago bonito, con la el esa gusto, no lo hago con el correspondencia. olor, Sí, pero entonces empecé, bueno, y la sinestesia y las relaciones entre el color y el gusto, o el sí, perfume, sí. en fin. Sí. Bueno, por ahí. Sí, yo creo hay un punto que también sería interesante para la audiencia, que es, por ejemplo, que no solamente aprender a catar vinos es una cuestión gustativa, es olfativa. Háblanos un poco de esa experiencia del olfato. O sea, cómo... Bueno, fíjate el olfato y la relación entre el olfato y el gusto. Es más importante y más determinante el olfato. Si uno hace el ejercicio, y diría, bueno, mezclar azúcar y canela en un pequeño cuenco, te tapas la nariz y lo pruebas, incluso probarlo, no vas a sentir la canela. No se siente la canela, porque es el olfato, es desde el olfato que nosotros saboreamos la vida. Qué maravilla. Y entonces mira qué ocurre allí, que a nosotros, y sobre todo esta sociedad en Occidente, no nos enseñaron a olfatear, nos enseñan a leer, a sumar, a restar, a bailar, en algunos casos, pero no nos enseñan a olfatear. Incluso si uno olfateaba una comida en la casa, tenía, o incluso mucho, Es cierto. tenía. Eso no se hace. Eso no se hace. Y resulta que para aprender y para leer, descifrar el vino, que eso lo vamos a ver hacia el final de este encuentro con la cata,
el olfato es importantísimo. Entonces, yo les digo mucho a mí, hay que entrenar el olfato. Y cuando digo hay que entrenar el olfato, es en casa, o sea, olfatear todo lo que llega, todo lo que compras, el romero, las flores, sí, Para cocinar. al cocinar. Leer, claro. Yo le digo a los estudiantes, hay que entrenar el olfato. Cómprate distintas porque, bueno, hay muchos aromas que no son propios de en nuestra cocina venezolana, en nuestra cocina latinoamericana. Entonces, bueno, olfatea las mermeladas de frutos negros o cuando vayas a la colonia Tovar, aprovecha eso, los arándanos, la cereza, porque hay que olfatear. Sal al bosque a buscar trufas. ¡Qué maravilla! Entonces, el olfato es fundamental. Hay que cuidar mucho el olfato. Y de hecho, los grandes enólogos y los grandes, me voy ahorita, por ejemplo, a las narices del whisky, Colin Scott, que son, y ahorita diría también, por ejemplo, las narices de estos maestros roneros, tienen que cuidar mucho su olfato. Y realmente, cuando les pagan? ¿Qué les están pagando las narices del whisky? Esto una vez me lo dijo Colin Scott, la nariz, el Master Blender de Chivas Regal, la nariz. No es no es gusto, es la nariz. Interesante. Los matices que pueda lograr con todo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que entrenar y lo que hay que cuidar? El olfato. Y mira qué cosa paradoja que venimos de una pandemia donde el olfato era Estuvo en lo más peligro. radical. Sí. Sí. Y algunas personas Sí. lo perdieron, Sí. sí. Ahora, Adriana, mencionaste el libro 365 días, pero no hemos dicho más, digamos, para enterar un poco a la audiencia, ¿no? 365 días, uno para cada vino. Año 2021, esta publicación es uno de los 3 libros hasta el momento de tu editorial Punto Paladar, que creaste en 2021 junto con María Verónica Gibbs, ¿verdad? 3 libros, 2 premios ya, o 3. Sí, 3 premios. Cuéntanos qué has hecho, felicidades. cuáles son las publicaciones y esos premios que se han ganado. Sí. Bueno, me toca el corazón porque realmente ahorita yo digo, bueno, vino, destilado, están ahorita como la pasión de una editorial, la pasión, bueno, de escribir, y de editar y coordinar publicaciones. La primera, 365 días, uno para cada vino, fue un libro escrito en pandemia, en plena pandemia, en 2020, se empezó a escribir Cuidando tus. en abril sí, encerradita ahí, bueno, ¿verdad? En casa, se empezó a escribir en abril de 2020 y el libro se lanza en enero del 2021. Y yo siempre digo que los libros se empiezan a escribir mucho antes del propio acto, Claro. de la propia escritura. Este es un libro, además que tiene 2 mamás. Hay la diseñadora Betsy Barragán realmente se explayó en ilustraciones, en un diseño que hace el libro muy amable de beber, de leer. Está bien. Ese libro, bueno, me dio la gran sorpresa de haber sido nominado a los premios Gourmand que edita esos premios fundados por Edward Cointreau, y ese libro me llevó el año pasado a Suecia sin saber que el libro estaba reconocido con el Best in the World como un libro digital de vino. Y a ellos les voy a decir que cuando tú hablaste, Susana, recordé unas palabras de Edward Cointreau. Cuando yo voy para allá, ellos estaban impresionados que una venezolana que no está en un país propiamente productor de vino, hubiese escrito este libro. Y premiaron, son 690 páginas, Sí. donde no están, o sea, está el texto, está el trabajo de Betsy, pero ellos decían, no hay un libro en el mundo donde esté el arte de la cata, las uvas, la tradición, la historia del vino, pero donde estén juntos los museos del vino, y una serie bellísima que son la de los museos del vino. Hay otra serie bellísima que es de la del vino y la literatura. Hay otra serie bellísima que es la del vino y el cine, el vino y la música. Todo eso va atravesando el libro, y yo creo que allí radica el encanto de ese libro. Cuando voy a Suecia, a mí me dicen, Álvaro, me dice Luis Tolosa, un catalán que tiene ya todo un camino andado en el mundo editorial. Él me dice, tienes que tratar de publicar todos los años. En ese momento ya estaba escrito, o se estaba terminando de escribir, el libro de Ángel Gustavo Infante,
Cócteles de autor. cócteles de autor, las mezclas de un barman literario, que le ha dado la alegría, la editorial, al equipo. Yo digo siempre, solo no se puede. Hay todo un equipo detrás. Y en ese libro, Ángel Gustavo explora las relaciones entre la literatura, la música y el arte con los distintos destilados. El libro es como un libro de cócteles donde se alternan recetas, música, las playlists de Torkins Delgado, que invito también a seguirlo en las redes y también a escuchar las playlists que están gratuitas en Spotify, en Punto Paladar. Entonces se asuma la música, unas playlists pensadas para cada destilado, el texto de Ángel Gustavo y alternado con recetas porque que te prepares el cóctel y sigas leyendo el libro. Maridaje perfecto. El maridaje perfecto. Y ese libro repite, nos da la alegría de haber ganado, lo recibió en mayo del 2023, 2 premios, como mejor libro de cócteles y como mejor libro digital de bebidas. Y en el diploma, Edward Cointreau le escribe, y lo firma él además, Ángel Gustavo Infante transforma las bebidas en literatura para leer sin moderación. Leyó muy bien a Ángel, ¿no? Y Le tomó el finalmente pulso. el tercer libro lo presentamos este año de Natalia Brand, Gastrobrand, en el Instagram, Catando la Luz, fotografía para Wine Lover. Ese libro, bueno, ya está nominado, vamos a ver qué pasa el año que viene, y el tercer libro. Y bueno, este es el último programa del año, y no sé si, sí, claro que sí, vamos a decir la primicia, porque bueno, acaba de ser presentado el libro, además que el primer libro impreso en coedición con FONPROMVE, el Fondo de Promoción del Ron de Venezuela, y Punto Paladar, un libro escrito por mí, se titula Una pasión con nombre propio, Ron de Venezuela, 20 años DOC. El ron venezolano tiene denominación de origen controlada, y hay que decirlo en Venezuela y en el mundo. Y hay otro libro que lo vamos a presentar en el primer trimestre de 2024, y ese libro tiene amigas en común. Ahí te digo, hay una firma, hay una empresa de quesos que cumplió 18 años, y le vamos a hacer un libro a Ananqué. Ananqué de la A a la Z, el mundo en redondo del queso de cabra. Qué maravilla, son qué buena noticia. Nombres son geniales. Sí. A ti no hay que, regalarte nombres porque tú eres una, pues imagínate, esos títulos, qué maravilla. Pero aquí surgió un eslogan para tu editorial. A ver. Leer para beber. Ajá. Leer para beber. ¿Es verdad? Ese es el eslogan de tu libro. ¿Es verdad? Clarísimo, Todos. además. Leer para beber. Qué bueno, bellísimo. ¿Dónde conseguimos eso? Te lo debo. Los libros se consiguen, los 3 libros se venden en Amazon. Los 3 libros, si lo quieres en la versión Kindle. Si quieres la versión PDF, los puedes comprar en mi website. Se pueden comprar en mi website, cuestan $14. ¿Cuál es tu website? www.adrianagibbs.com, o escribiendo a ediciones.paladar@gmail.com. Perfecto. Sí, Maravilla. muy contenta con el equipo, y estamos en un país en el que hay que surfear mucho Eso lo desafío, sabemos bien. Sí, sin duda. pero el trabajo en equipo y el trabajo hecho con pasión, con rigor, con disciplina, bueno, y ustedes son un ejemplo de ello, van a cumplir 5 años el año próximo. Y estamos ahorita en YouTube, pero yo creo que el año que viene podemos estar en televisión. Ustedes pueden estar en televisión, sí. Sí. ¿Nos patrocinan ahí qué? Sí. Claro. Exacto. Sí. Buenísimo. Ay, qué maravilla. Qué Yo rico. creo que es la hora de la cata. Yo creo que sí, estamos hablando mucho, pero el tiempo por que el nos tiempo. conocemos, ya estamos salivando con todo esto que nos ha dicho Adriana. Vamos a invitar a nuestra audiencia a que nos acompañen al bar donde la vida es más sabrosa, como bien nos dijo Rafa, para, bueno, iniciarnos en una cata de vinos de la mano de Adriana Gibbs. Acompáñennos. Continuamos con nuestra conversa con Adriana Gibbs. Bueno, la segunda parte de la entrevista no podía ser sino en el bar, con una cata propiamente. Bueno, Adriana, cuéntanos por qué catar,
qué debemos catar, qué apreciar, cómo tomar la copa, cómo enfriar el espumante en este caso. Inícianos, maestra. Gracias, Álvaro. ¿Por qué aprender a catar? Esa es una pregunta que me suelen hacer con frecuencia, dentro y fuera del aula. Y yo siempre digo, bueno, no pasa nada si no sabes catar, pero lo digo también con la intención de alguna manera, cultivar la curiosidad en ese otro. Siempre digo que cuando se aprende a catar, uno está entrenando los sentidos. Y siempre digo que todos podemos ser catadores. Todos estamos entrenando los sentidos todos los días. Pero cuando se aprende a catar, de alguna manera uno, por un lado, uno entrena los sentidos y por otro lado, cultivas una manera atenta de ver el vino, de descifrarlo, porque al final cuando uno está catando un vino, es una manera de leer a ese vino. Estamos entonces aquí con un espumoso, entonces uno ve, los invitaría a observar las burbujas, el perlaje de este espumoso francés, el color que de alguna manera te habla de la edad de este vino espumoso. El mundo de los aromas que hablábamos hace minutos atrás, a partir de la pregunta de Rafael. Cómo medir esa franqueza de ese vino, si lo que te dijo en nariz te lo está diciendo en boca. Y siempre digo que cuando uno aprende a catar, todos somos catadores, esas destrezas, esas habilidades se trasladan a la vida, porque la vida, Álvaro, Humberto, Susana, Rafael, la vida también se cata. Entonces yo diría, esos sentidos entrenados se van para cuando tú observas una obra de arte y te emocionas, cuando uno cata una conversación, cuando uno cata un momento de seducción, cuando uno cata como los días más difíciles también. Yo digo que también la vida se está catando. Los invitaría, bueno, las burbujas son seducción, son sinónimo de celebración, es la alegría de vivir. Me gustaría, yo digo, bueno, hemos hablado de vino y poesía. Hay un poeta venezolano, Rafael Cadenas, que este año se ganó el premio Cervantes 2023. Y hay muchos poetas venezolanos donde está presente el vino. Un ejemplo es este de Rafael Cadenas, titulado De Poesía y Poetas. Y bueno, y aquí tenemos además a un poeta muy querido y muy respetado en Venezuela y muy querido por nosotros. De poesía y poetas. Los hados nos dieron una lengua noble como un buen vino de bodegas medievales. Los poetas están entre los encargados de custodiarla, pero yo me afano lentamente junto a los artesanos por hacerme digno. Una labor sin pretensiones, un trabajo de taller, así en taller como cuando aprender el vino, que preserva el bien recibido y lo entrega a otras manos en el estrépito. Y hago conexión con unas palabras de un poeta español que dice, bebe esta copa como si fuera la vida. Bebe esta copa como si fuera de la vida. Bebe de esta copa y nada esperes, pues la vida no es más que el tiempo de esta copa. Salud. 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 Vamos a cerrar nuestro programa, último programa de 2023. Bueno, éxitos, felices fiestas y nos vemos la segunda semana de enero 2024. Salud, profes. Salud.